Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. Gli disse Pietro: Tu non mi laverai i piedi. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Gli disse Simon Pietro: Signore, Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, y por eso había dicho: No todos ustedes están limpios. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar la proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 15, en esta celebración del Jueves Santo en la Cena del Señor.
celebración en la cual también conmemoramos la institución de la Santa Eucaristía. Ahora escuchemos al Papa Francisco. La Eucaristía, il servizio, l'unzione. La Eucaristía, el servicio, la unción. La realtà che oggi viviamo in questa celebrazione. La realidad que hoy vivimos en esta celebración Vuol rimanere con noi es que el Señor quiere quedarse con nosotros nell'Eucaristia en la Eucaristía. e noi diventiamo sempre tabernacoli del Signore. Y nosotros nos convertimos siempre en tabernáculos del Señor. Appunto che Lui stesso ci dice che se non mangiamo il suo corpo, Hasta el punto que Él mismo nos dice que si no comemos de su cuerpo y no bebemos de su sangre, dai cieli. no seremos dignos del reino de los cielos. Il mistero questo del pane e del vino, del Signore con noi, Este misterio del pan y del vino es el misterio del Señor con nosotros, en nosotros y dentro de nosotros. servizio. Quel gesto che condizione per Servicio, entrare nel regno dei ese cieli. gesto que es condición para entrar en el reino de los cielos. Servir los unos a los otros. Quel cambio di parole che ha avuto con Pietro Lo vemos en ese intercambio de palabras que ha tenido Jesús con Pedro, nel regno dei cieli. Dobbiamo lasciare che il Signore ci serva, que para entrar en el reino de los cielos tenemos dejar que el Señor nos sirva, servo di noi. el Hijo de Dios, el siervo de nosotros. Questo è difficile da capire. Y esto es difícil de entender. Se io non lascio che il Signore sia il mio servitore, Si yo no dejo que el Señor sea mi servidor, mi faccia crescere, mi perdoni, que me haga crecer, que me perdone, non entrerò nel regno dei cieli. no entraré en el reino de los cielos. Il sacerdozio. El sacerdocio. Oggi vorrei essere vicino ai sacerdoti. Quisiera estar cerca de los sacerdotes, Tutti. Dal più recente ordinato fino al Papa, tutti siamo cerca de todos, de los recién ordenados hasta los mayores, tutti. los obispos, todos somos sacerdotes. Siamo unti dal Signore Somos consagrados, ungidos por el Señor, per fare l'Eucaristia, ungidos para hacer la Eucaristía, servire. ungidos para servir. Oggi non c'è la messa cresimale, spero che possiamo Hoy averla no se celebra la misa prima crismal. del Pentecoste. Espero que lo podamos celebrar antes de Pentecostés, si no será el próximo año. Lasciar passare questa messa sin ricordare i sacerdoti. Pero no puedo dejar pasar esta celebración sin recordar a los sacerdotes, Offrono la vita per il Signore. los sacerdotes que ofrecen la vida por el Señor, Sacerdoti che sono dei servitori. sacerdotes que son servidores. Questi giorni sono morti più di 60 En estos días han muerto más de 60 aquí en Italia, nell'attenzione dei malati negli ospedali. Anche en la atención a los enfermos, infermieri, en los sono i hospitales, santi della porta accanto. con los médicos, con los enfermeros. Son la gente que está al lado. Hanno dato la vita. Los sacerdotes sirviendo han dado la vida. Io penso a coloro che sono lontani. Pienso también en aquellos que están lejos. Un sacerdote He recibido una carta de un sacerdote que me habla de una cárcel lejana. racconta come vive questa settimana santa con i detenuti. Narra cómo vive esta Semana Santa con los Francescani. reos. Un franciscano. Sacerdoti che vanno lontano per portare il Vangelo e muoiono lì. Sacerdotes que van lejos para llevar el Evangelio y mueren allí. Diceva
Como me decía un obispo, que la primera cosa que hacía cuando iba a estos lugares de misión era visitar la tumba de los sacerdotes que han dejado su vida ahí, que han muerto por la peste de esos lugares, porque no estaban preparados y no tenían anticuerpos. Nadie sabe su nombre. Sacerdotes anónimos, párrocos del campo, que son párrocos de 4, 5, 6, 7 pequeñas aldeas, que van allí y conocen a la gente. Una vez uno me decía que conocía el nombre de toda la gente del pueblo. ¿De verdad?, le pregunté yo. Incluso el nombre de los perros. La cercanía sacerdotal. Buenos sacerdotes. Hoy los llevo en mi corazón y los presento al altar. A los sacerdotes calumniados, que muchas veces sucede hoy y que no pueden ir y dicen cosas feas. En relación al drama que hemos vivido y que hemos descubierto sacerdotes que no eran sacerdotes. Algunos me decían que no pueden salir de casa con el clériman. Y ellos continúan. Sacerdotes pecadores que junto con los obispos pecadores y el Papa pecador no se olvidan de pedir perdón y aprenden a perdonar. Porque ellos saben que tienen la necesidad de pedir perdón y de perdonar, porque somos pecadores. Sacerdotes que sufren alguna crisis y no saben qué hacer. Están en la oscuridad. Hoy todos, queridos hermanos sacerdotes, están conmigo aquí en el altar. Ustedes consagrados. Solo les digo una cosa. No sean testardos como Pedro. Déjense lavar los pies. El Señor es vuestro siervo. Él está cerca de ustedes para darles la fuerza, para lavarles los pies. Y así, con esta conciencia de tener necesidad de ser lavado, sean grandes perdonadores. Perdonen con un corazón grande, generoso, de perdón, es la medida con la cual nosotros seremos medidos. Con lo que tú has perdonado serás perdonado, con la misma medida. No tengan miedo de perdonar. Muchas veces tenemos dudas. Miren a Cristo. Ahí está el perdón de todos. Y sean valientes, incluso en el arriesgar, en el perdonar, para consolar. Y si no pueden dar un perdón sacramental en ese momento, den la consolación y dejen la puerta abierta. Agradezco a Dios por la gracia del sacerdocio, todos nosotros. Agradezco a Dios por ustedes. Sacerdotes, Jesús los quiere mucho. Solo quiere que ustedes se dejen lavar los pies.